El resentimiento se define como una emoción compleja que surge de la percepción de haber sido sometido a injusticias, agravios o traiciones. Este sentimiento persistente de amargura y enojo a menudo está vinculado con experiencias pasadas no resueltas. Aferrarse al dolor que causaron situaciones adversas puede llevar al individuo a no estar bien consigo mismo y menos con aquellos que las causaron. Perdonar puede devolver la paz y esperanza, pero ¿cómo trabajar el resentimiento e iniciar un proceso del perdón que libere y permita vivir plenamente? ¿Qué estrategias pueden ayudar? En Diálogos en Confianza, reflexionamos sobre cómo es posible vivir sin resentimientos. Bueno, pues ya estamos uniéndonos a la señal de 11.1, como ustedes ya saben. Y para los que se están uniendo ahorita, les quiero decir que tenemos con nosotros a Rosa Argentina Rivas Lacayo. Ella es psicóloga clínica, maestra en logoterapia y doctora en orientación psicológica. Y bueno, por supuesto también es escritora, tiene un libro muy importante justamente sobre el perdón. Y está con nosotros también Mario Guerra, psicoterapeuta y tanatólogo, autor de muchos libros también, igual que Rosita, pero en este caso vamos a nombrar el de Del otro lado de la tristeza, aprende cómo seguir adelante en momentos de pérdida y duelo. Y también está con nosotros Rodrigo Mungía, él es filósofo y académico de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenidos una vez más a los tres, por supuesto mi queridísima Ani, y a ver qué nos están diciendo en las redes. Hoy quiero empezar primero agradeciendo a todas y a todos que están comentando. Quiero recordarles a las personas que no conocen esta dinámica que estamos en vivo transmitiendo en Facebook, en YouTube. Ahí estoy leyendo sus comentarios y por supuesto que ya me compartieron igual algunas llamadas en el 55 51 66 40 00. Gracias por hacer nuevamente este su espacio de confianza. Les comparto ¿cómo se puede dejar? Son preguntas, comentarios, testimonios, pero yo los voy a leer de corrido para que tomen nota. Israel Romo, ¿cómo se puede dejar ir el rencor del corazón cuando me han hecho heridas? Yo quiero ser como la palmera que dice Rosita en su tema de resiliencia. No logro hacerlo porque siguen llegando los golpes en la vida. ¿Como la palmera? ¿Dijo? Como la palmera. Ahorita que nos explique, Rosita, sí, sobre la palmera. El resentimiento te daña tanto, pero ¿quién nos puede ayudar a sanar? Y también cómo saber resolverlo. Eso solamente se puede sanar con terapeutas. Esta pregunta de Lupis Martínez de la Torre es una de muchas que ustedes han hecho respecto a este tema de cómo puedo sanar. De solamente lo puedo hacer a través de un terapeuta o puedo tener únicamente la intención de hacerlo y poder sanar. Pero nos preguntan el cómo, pero específicamente si solamente es a través de terapeutas. Resentimiento por una postura de vida donde la persona siente que todo lo que vive es injusto, nos dice Lisbeth Carrasco Landín. Les comparto... Lo generalizan, ¿no? Parece que generalizas a todo y es injusto. Hoy en día el resentimiento se va incrementando más en mi vida. Siempre lo va a ver como un integrante de la familia. Actualmente no puedo no convivir con esta persona, pero aprendí. La solución es aceptar la emoción, reconocer que esto me quita energía, trabajarla, soltarla, continuar la vida. Es una hermosa tranquilidad emocional. Hermano, siempre te deseo lo mejor, aunque reconozco que fue difícil ese perdón y ese trabajo. Nos pide que este mensaje sea anónimo. Considero que yo perdoné, pero cada que lo platico vuelvo a llorar y me duele. ¿Eso qué significa? ¿No lo he trabajado? Sigo sintiendo todas estas emociones. Otro comentario anónimo. Dice, no puedo perdonar a mi esposo por serme infiel con mi mamá. Y ella tampoco puedo perdonarla. Ella ya murió. Esto hace como 4 años que lo descubrí y sigo viviendo con él. No entiendo por qué sigo haciéndolo. ¿Qué puedo hacer al respecto? Otra llamada dice, yo soy la hija mayor de 5 hermanos. Adoraba a mis tíos, pero me limitaban y eso evitaba que tuviera contacto con mi familia. Cuando murió mi madre, yo les pregunté a mis tíos, ¿por qué había ese distanciamiento? Dice la Biblia, pagarán justos por pecadores. Y me dijeron que cuando eran niños, mi mamá les hizo muchas cosas a mis tíos y por eso evitaban acercarse a mí. Mis tíos tenían mucho resentimiento hacia mi madre y yo fui la afectada porque ella ya no está. Ay, joder.
Otra llamada, este es de Juan Francisco Meso, dice, yo era una persona con muchos resentimientos porque mis padres se divorciaron, además de carecer de afecto. Gracias a esto me volví una persona malagradecida y me encaminó al alcoholismo. Sin embargo, acudí a un centro de alcohólicos anónimos donde aprendí sobre mis emociones, a sanar estas heridas y aprender a perdonar. Es un proceso bastante difícil, pero dependerá completamente de cada persona cómo avancemos en este tratamiento. Siempre es importante la ayuda de un profesional y nos manda saludos al panel, en especial a Rosa Argentina Rivas. Oye, wow, pues hay varias cosas que apunté. Sí, yo sí hice mi tarea, apunté, como Eso, dice Ani. eso. Oigan, varias, ¿no? Primero, creo que la de la mamá es muy fuerte, ¿no? Donde dice, bueno, ¿cómo puedo perdonar? Porque estábamos hablando de niveles de cosas que te hacen, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo perdonar a mi mamá? Claro. Cuando mi mamá ya murió y yo me estoy dando cuenta que mi mamá y mi pareja, mi esposo, me fueron infieles. O sea, ellos dos tuvieron una relación. Y yo sigo todavía con él y no me entiendo a mí. Ay, Rosita, ouch, ouch, ouch. Y ella ya no está, la mamá. Y la mamá ya no está porque ya se murió. Claro. ¿Por dónde le entramos a esta? Bueno, para empezar, el resentimiento es nuestro. Entonces no importa si la persona está viva o ya no está viva. Mientras tú cargues tu resentimiento, es como si estuviera viva. Por eso es tan devastador el resentimiento y el rencor. Claro. Porque estás enganchado en una realidad que ni siquiera existe más. Ahora, en cuanto a una situación tan dolorosa como puede ser esa infidelidad, en donde tu esposo te es infiel con tu propia madre, pues obviamente ahí el resentimiento va hacia los dos. Claro. Tu mamá ya falleció. Y la traición. Sí, claro. Uf. Pero aquí el quid del asunto, el eje del asunto es, ¿te vas a seguir haciendo daño a ti misma? A tu mamá la debes perdonar. Si no la has perdonado, y tú dices, pero es que ya se murió. No importa, el proceso es en ti y tiene que darse. Y tu marido, tú puedes optar. ¿Se puede perdonar una traición de ese calibre? Hay gente que lo llega a perdonar, yo no puedo decir que no se puede. Sí se puede, pero obviamente se ponen reglas claras en una pareja para no prestarnos a que eso vuelva a ocurrir. O hay ocasiones en que puedes perdonar, pero puedes decir, tú a tu casa y yo a la mía. Claro, porque como dices tú, el perdón es mío. Es mío. O sea, pero ya no quiero estar contigo, Porque ¿no? es un tema de Exacto. confianza ahora. Ya es un tema de ya confianza. perdoné, pero ya no puedo volver a confiar en ti. Claro. ¿no? Así es. Y a veces sí, es cierto, hay cosas que se pueden perdonar, cosas grandes, como lo dijimos antes, cosas chicas, pero la pregunta no es si se puede perdonar, porque prácticamente podemos decir que cualquier cosa es perdonable. Claro. La pregunta es, ¿puedo yo perdonar? Exacto. ¿Yo puedo? Si yo no puedo, pues entonces ya me quedé ahí atorado. Pero yo creo que sí tenemos que retomar algo que veíamos antes de unirnos a la transmisión general. Es poder entender, un poco voltear a ver a quien lastimó, a quien agredió. Porque a veces pensamos, me lo hicieron a mí. Es como si, perdón, voy a tomar el ejemplo que nos dieron ahorita. Es como si mi esposo y mi mamá hubieran decidido tener una relación para perjudicarme a mí. Exacto. No. ¿No? Tengo que pensar qué limitados, qué tuvo que haber pasado por su cabeza, qué límites tuvieron que haber saltado ellos mismos, si es que los tenían internamente, para poder llegar a eso, sabiendo que eso iba a ser algo devastador en muchos sentidos, hasta familiarmente hablando, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué limitaciones, qué no vieron, qué no midieron, en quién no pensaron? Porque si lo tomamos en esta parte que esto fue, pero lo hicieron a mí. Yo tenía una paciente que me decía, Mario, ¿sabes qué es lo que más coraje me da que mi esposo me haya engañado? Pensar que él y su amante se estaban burlando de mí. Yo lo pensaba y le decía, señora, creo que usted era la última que pensaban. No me los imagino los dos. Oye, vámonos al motel. Sí, pero antes hay que burlarnos de mi esposa. Ahora sí, vámonos ya. No, usted era la última que pensaban. Y si pensaban en usted, era cuando el esposo iba regresando para que no lo cachara. Pero si hubieran pensado en usted, probablemente no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Claro. Entonces, verlo de esta manera, ¿no? No es algo que me hicieron a mí, Claro. aunque me lo hayan hecho a mí. Aunque me haya afectado. Aunque me haya afectado a mí. Claro. Pero no fue a Aunque mí. me hayan puesto una tachuela en la silla, no es algo que me estaban haciendo a mí, es algo que la persona hace por alguna razón en esta disfunción. ¿A quién estaba queriendo lastimar realmente? ¿Qué es lo que estaba pasando dentro de esa persona? Y que es un proceso que es complejo, Claro. pero es poder entender que el otro siempre tiene motivos Claro. para actuar como actúa. Ahora, fíjate, Mario, en esto que dices me parece bien interesante porque
esa es una de las frases que muchas veces te dicen, ¿no? A mí en algún momento me pasó también, perdón, pero son los ejemplos que más conozco los míos, Sí, pero a mí una vez me pasó que alguien me ofendió de alguna manera y me decía, pero es que no lo hice a propósito, o sea, no había voluntad en hacerlo. Y entonces yo le decía, eso lo entiendo perfecto, si no, no estaría sentada aquí contigo. Pero sí lo hiciste, sí me lastimaste. Entonces sí necesito una disculpa. Sé que no, adentro de tu ser no hubo, voy a lastimar a Cristina de esta manera, pero tu acción me lastimó, ¿no? Entonces, sí me merezco una disculpa de tu parte, que reconozcas mi dolor, ¿no? Y esa parte es la que a veces se cuartea. O sea, la gente te dice, no lo hice voluntariamente, no te voy a ofrecer una disculpa. Sí. No, pero porque no fue mi no me intención. ve a mí, ¿no? Ya sé que no es tu intención, ya que sé que no fue tu intención, pero aún así me lastimaste. Exacto. Ya sé que no fue tu intención. Eso me queda claro. Sí. Y qué bueno que no fue tu intención. Exacto. Aún así me duele. Exacto. Y si queremos reparar la relación, reconoce que me dolió. Exacto. reconoce que me dolió. Yo creo que ahí podemos reconocer para quién sí somos importante Exacto. y para quién no. Sí. Porque cuando tú lastimas a una persona, aunque no lo hayas hecho a propósito, aunque haya sido inconsciente, aunque haya sido inclusive accidental, si la otra persona está doliendo, Claro. me toca decir, perdóname, no lo hice a propósito, fue un accidente, pero entiendo que te lastimó, te ruego que me perdones. Eso implica que esa persona me importa. Cuando la persona te dice, pues ya te expliqué que fue un accidente, yo no tengo por qué pedirte perdón, es que no le importa realmente la relación contigo. Exacto. Cuando tú quieres y aprecias a alguien, te interesa su dolor. Y por lo tanto, si tú fuiste el vehículo que le causó ese dolor, aunque no haya sido a propósito y haya sido inclusive accidental, vas a pedir perdón. Claro. Yo creo que ahí vamos conociendo quién sí le interesa nuestra relación y quién no. Exacto. Y ahí es donde nuestra autoestima juega un papel muy importante para poner límites, ¿no? Esto que mencionaste, Mario, me llama mucho la atención porque en el proceso espiritual del perdón hay un paso, desde mi perspectiva, que es importante. Tratar de comprender la intención positiva del ofensor. Y dices, pero espérate, ¿cuál intención positiva? Bueno, es que en el caso de esta señora que tú nos comentabas como paciente, ella, su marido le puso el cuerno y te dice, es que seguro se burlaban de mí. La intención de esa pareja era el placer. Claro. No era ni burlarse de la esposa, ni hacerle daño a la esposa. Era su cosquilla de placer y eso es lo que estaban buscando satisfacer. Su intención era satisfacerse a ellos mismos. Y eso nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta como que despersonalizar un poco el evento de lo que ha ocurrido, ¿no? Porque dentro de nuestro egoísmo nosotros siempre somos como el centro. El centro, ¿no? El eje. ¿Querías decir algo, Rodrigo? Sí, con lo que dice ahora Rosita, justo por eso la palabra simpatía me gusta mucho. La etimología es el pathos, ¿no? En griego, como esto que se padece, esto que pathos como padecimiento, como sensación. Entonces, simpatizar con alguien es compartir entonces ese padecimiento, Exacto. esa sensación que tiene la persona, ¿no? A mí alguna vez una persona me dijo, bueno, si te ofendió lo que te dije, es tu problema. Pues ahí entonces sí no hay forma de empatizar, de simpatizar con esa persona, ¿no? Era sobre eso. Luego, otra cosa también, regresando a este fenomenólogo Max Scheler que había mencionado antes de estar en la señal de televisión, justamente él dice, el resentimiento ocasiona algo que se llama la falsificación de la imagen del mundo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, y lo decías hace rato, Mario, ¿no? Si la ofensa es real o percibida, poco importa para la conciencia en su vivencia del resentimiento, ¿no? Entonces, se me hace una frase interesante esta idea de la falsificación de la imagen del mundo, ¿no? Y cómo entonces, por eso, el a veces querer obtener venganza y supuestamente uno ya la tiene, puede no modificar nuestra percepción de la realidad, ¿no? Sí, En ese eso que acabas de decir es importantísimo porque lo que tengo que hacer es cambiar eso, no la venganza. O sea, es cambiar, volvemos a nosotros, es cambiarnos a nosotros. Oigan, tenemos material para ustedes, sé que entramos un poquito tarde, pero bueno, queremos pasar algunas de estas entrevistas. Tenemos la entrevista con Abraham Sapien, él es doctor en filosofía y nos va a decir qué es
el resentimiento. Acompáñame a ver. Es importante ver cómo la palabra resentimiento y rencor son bastante sinónimas, ¿no? Entonces, algo que yo creo que es muy útil para entender a las emociones es entender que tienen diferentes partes y que tienen una especie de estructura de cómo nos relacionamos hacia un estado de cosas, un contexto que es hacia lo que está dirigida la emoción. Para pensar en el rencor hay que entender que tal vez viene del enojo, de un momento que ahora está en el pasado en el que algo nos ofendió y nos hizo sentirnos frustrados, enojados, porque no queríamos que fuera así. Por ejemplo, ¿no? Yo no quiero que alguien me insulte. Dentro de mi escala de valores de cómo la gente se debería de comportar hacia mí, que me griten o me insulten no está dentro de ese sistema, ¿no? Y alguien lo hace, rompe con mis deseos de cómo quiero que sean y eso me molesta. Y ahí se genera un agravio, ¿no? Y otra cosa que puede ser importante en las emociones es que aquello de lo que trata nuestra emoción no es necesariamente aquello que nos causa la emoción. Entonces yo, por ejemplo, puedo ver una foto donde alguien está haciendo algo que yo no quería que ocurriera. Entonces me enojo sobre esa foto. Yo no quiero que alguien me sea infiel, que mi pareja, y veo una imagen que me lo comprueba. Aquello que causa mi estado emocional es la imagen, sobre lo que trata mi estado emocional es sobre esa pérdida de confianza que ocurrió en el engaño. Eso sería como una primera parte para entender cómo el rencor se puede entender como una forma de enojo sobre algo que todavía no se ha logrado perdonar porque hubo una ofensa que sigue latente. Y más recientemente, de lo que se ha estado trabajando, me parece, en filosofía de las emociones, es no solo la justificación de las emociones, sino las emociones como mecanismos adaptativos. Es decir, las emociones parece que su función principal es ayudarnos a irnos desplazando y sobrellevando el mundo en sus relaciones sociales. Cómo las emociones nos sirven y cómo también el rencor me parece que está íntimamente ligado al perdón. Y cuáles son las relaciones del perdón y cómo se puede establecer una estructura de perdón que, digamos, sea general, sobre lo cual también ya se ha pesado, ¿no? Desde la filosofía de diferentes fuentes, pero también la filosofía analítica se ha tratado de establecer 3 pasos al menos en la relación entre el perdón y la ofensa, que en este caso sería el rencor. Muchísimas gracias a Abraham. Y bueno, le mandamos un fuerte abrazo de parte de las dos. De todas. Y bueno, queremos responder algunas de las preguntas. Una que están preguntando mucho es lo de si solo a través de un terapeuta. Y les quiero poner contexto a ustedes tres. Muchas veces desde hace ya un tiempo en Diálogos estamos diciendo sí, sobre todo en el miércoles, sí, por supuesto hablamos de emociones y nosotros promovemos la terapia, pero entendemos que nos ven a nivel nacional, inclusive internacional, y no todo el mundo puede pagar, un terapeuta no tiene acceso. Entonces, desde ahí lo están preguntando. Queremos que les respondan. Sí, bueno, ¿cómo trabajar el resentimiento? Y voy a regresar también un poquito a otra cosa que estábamos diciendo, esto de el destino o el karma, ¿no? O sea, como apelando a una fuerza externa que me brindará esa justicia, esa restitución, y a la cual todo el tiempo me estoy dirigiendo para que entonces en algún momento esa persona que me hizo la pague, ¿no? Lo que sería quizás interesante decir en esta parte es que consideremos entonces que es la tesis freudiana. En todo caso, el destino, el karma serían representaciones del propio deseo, ¿no? Quizás apelar más a responsabilizarme y comenzar un proceso de crítica y de reflexión en lugar de apelar como a estas fuerzas externas, porque entonces nos podemos pasar la vida como diciendo ese tipo de cosas, ¿no? Porque la vida me trató muy mal, porque el destino es injusto, porque etcétera, 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 y es muchísimo más fácil hacer eso, ¿no? Claro. Pero, pues, pocas veces entonces encontramos esa suerte de venganza o de restitución que estamos buscando, si no apelamos entonces primero a un examen crítico, reflexivo de eso, ¿no? Entonces, yo igual pensaría que no es necesaria la figura de un terapeuta, sino que más bien podemos apelar al caso por caso, ¿no? Hay gente que le ayuda mucho, pues sí, o sea, hay un montón de otras perspectivas desde las cuales se puede trabajar esta parte, pero me parecería que un primer comienzo sería pues dejar de apelar como a estas fuerzas externas que supone entonces que mueven al universo y que ellas serán entonces las que tarde o temprano me restituirán, ¿no? Que fíjate que ahí en el fondo de lo que estás hablando es de la responsabilidad. Claro. Y una de las cosas que hemos visto mucho es que la gente patea la responsabilidad, te la regresa como boomerang, ¿no? Tú le dices, oye, me lastimaste, tú también.
Claro. ¿no? Y entonces yo digo, ¿no te vas a hacer responsable? Digo, yo me hago responsable de lo mío, pero tú haces lo tuyo. Pero parece que, hacernos responsables nos sacara ronchas, nos diera comezón, no entiendo. Porque la responsabilidad causa angustia. Pocas cosas tan difíciles como responsabilizarse, ¿no? Hay, por ejemplo, Kierkegaard y... Está hablando el filósofo. Sí, está hablando el filósofo. Tenía que sacar mis cartas en algún momento, ¿no? Díganos. A ver, acaba la idea. Sí, pero la responsabilidad es angustiante, ¿no? O sea, justo ese es el punto. Entonces es muchísimo más fácil, pues, apelar a mi horóscopo, al karma, al destino, a la vida, a esas fuerzas como externas al sujeto. No lo había Muchísimo pensado. más fácil eso que decir, a ver, o sea... Ay, Rodrigo, a mí me esto- gusta hacerme responsable, me hace sentir como adulto, o sea, yo no entiendo. Pues porque se me lo hace- eres, porque Sí. ya te asumiste como adulto y por eso puedes Claro. asumirte la responsabilidad. Sí. Pero cuando un adulto no se ha asumido así, no ha desarrollado las cualidades, es mejor decir yo no fui Tete. La culpa la tuvo el otro. Exacto, Es mi Mario. destino. Sí. ¿no? Sí. Es terrible. Pero el dato más curioso es que para mí la responsabilidad te hace libre. Sí. Porque en el momento en que tú asumes responsabilidad, el volante de tu coche está en tus manos. Y tú eres el que decides hacia dónde te diriges. Mientras no asumas responsabilidad, sigue siendo esa hoja flotando en el aire y sujeta a todas las cosas alrededor. En esta responsabilidad que mencionas, Rosita, recuerdo uno de los comentarios que les leí en donde mencionaba a esta chica sí, según yo en mi mente ya perdoné, reconozco esto, pero cada Lo vez que siento lo de nuevo. pienso, vuelvo a llorar, ¿Qué pasa con eso? Bueno, ahí en terapia hay algo que se llama terapia narrativa hoy en día. Y debemos de dejar de estar contando la misma historia. En la medida en que tú recuentes una y otra vez, no, yo ya lo perdoné, pero te voy a contar lo que me hizo. En esa medida es como una herida que en el fondo sigue abierta y va a seguir sangrando. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar y dejar de visualizar estas películas. Eso ya pasó. Porque mientras esté en tu mente, ya sea porque lo recuentas o porque tú en la noche te acuestas y le sigues dando vuelta al asunto, esa herida sigue abierta. Entonces hay que dejar de hablar de ese tema. Inclusive si alguien viene y te dice, oye, Cris, me enteré de lo que te hicieron. Cris puede responder y decir, sí, mira, pero eso ya pasó. Ya hablemos de otra cosa, eso yo ya le di vuelta a la hoja, se acabó. Claro. Negarnos a seguir hablando de lo mismo. Y en cuanto a lo de la terapia, tal vez por deformación profesional, ¿okay? Yo estoy de acuerdo con Rodrigo, no siempre vamos a necesitar un terapeuta, pero hay heridas sumamente profundas que si no se hablan con alguien que nos pueda orientar, nos quedamos atrapados. Entre los comentarios que te llegaron, Ana, hay uno que me llamó mucho la atención. Una persona que siempre piensa que todo lo que le pasa es una injusticia. Esa es la víctima, la típica víctima. Y el problema no está afuera, el problema está dentro de ella. Y si no lo ha logrado resolver por sus propios medios, tal vez a través de lecturas, a través de un taller o curso que haya tomado, sí debe buscar ayuda profesional. Y yo quisiera decirles también, uniéndome a las voces de ustedes, que en muchísimos de los programas que tenemos, pues tal vez sí hay muchas técnicas que podemos trabajar a nivel individual, no acercarnos a un libro, hacer meditación, mindfulness, en fin, platicar a veces con amigas o alguien con quien confíes. En el caso del rencor creo que sí es necesario un poquito más profundo. O sea, sí se los pongo sobre la mesa. Creo que hay que ser responsable también en ese sentido. Sí se necesita ayuda profesional. Cuando estamos hablando, por ejemplo, lo que nos leíste, Ani, o sea, claro. Mi mamá me traicionó, se metió con mi marido, yo sigo con mi marido, yo no me entiendo a mí, no entiendo a mi mamá, no entiendo a él. O sea, eso... Y cuando no sabes cómo, tienes la voluntad, pero no sabes cómo, No no sabes hallas cómo. cómo, Sí. entonces alguien que te acompañe en el proceso de encontrar los cómo para que vayas por el camino que quieres ir. Exactamente. Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Aferrarse al rencor predispone situaciones de malestar. Perdonar trae paz y esperanza.
Vivir sin resentimientos es un proceso que requiere autocompasión, autenticidad emocional, autocuidado y apoyo social. Bueno, yo cuando era pequeña, 5 o 6 años, viví abuso sexual por parte de un tío, hermano de mi mamá. Cuando uno es pequeño todavía no asimilaba yo como la parte de todo eso, las consecuencias que me iba a traer. Sin embargo, pues sí lo vivo con mucho enojo, porque además, bueno, me amenazaba, me intimidaba. En realidad, era como muy poco vista, ¿no? Como niña. Nadie llegaba y hablaba conmigo, y además, bueno, se vivía situaciones de violencia por parte del padre hacia la madre. Ya hasta que llego a la adolescencia es cuando creo que hay una necesidad desde dentro de querer como gritar esas cosas que estaba como viviendo. Y además había situaciones que marcaban como el hecho constante de en algún punto desquitarme con algo, con alguien. Veía que justo ese dolor, eso guardado ahí que tenía que ver con sí el deseo de venganza, que no podía como disipar, un rencor aumentado todo el tiempo, con pensamientos catastróficos y muy fatalistas acerca de mi persona, de la vida, de la gente que me rodeaba, y que yo ya no nada más eran hacia los padres, sino que después ya tenía rato, lo había volteado hacia mi persona. La verdad es que la ayuda llegó cuando yo ya tenía un hijo, vivía con una persona que era adicta, y yo tenía fuertes problemas de depresión, ¿no? Y en un grupo, bueno, veo que son personas que me empiezan a escuchar, me decían ellos, expresa, ¿no? ¿Qué es lo que te hace sentir mal? Y como yo llegué de verdad con eso que estaba muy enraizado en mi infancia, el empezar a hablarlo, sí fue un desahogo, ¿no? Empezar a liberar esa situación así de mí, y que me llevaban también al punto de hablar, no de mi pasado, sino de mi presente, ¿no? Estoy en un proceso. Yo todavía no podría pensar que llego a la cuestión del perdón, porque todavía hay cosas en mí que tengo que trabajar. Espero en algún punto hacerlo primero conmigo, no reconciliarme conmigo, y creo que pues ese es el camino, así que sigo el día de ahora, ¿no? Muchísimas gracias por este testimonio. ¿Algún comentario que le quieran hacer? Bueno, yo creo, me gustaría mencionar, aquí tenemos cientos y miles de casos como este, y el rencor que se atrapa en nosotros, el resentimiento, nos deja atrapados. Y sin darnos cuenta, eso nos destruye a nosotros mismos, y vamos perdiendo la autoestima y caemos en relaciones tóxicas. Caemos en relaciones que nos siguen haciendo daño. Por eso el perdón es tan importante, porque si no nos desconectamos de ese evento del pasado, estamos condenados a repetirlo, y tristemente la persona que nos hablaba lo dijo. O sea, estoy buscando con quién, con quién puedo desquitar esa rabia. Y esto se convierte en un círculo pernicioso. Claro, sí, por supuesto, terrible. Y aprovechando que tienes la palabra, nos están preguntando lo de la palmera, para que no se quede en el aire, porque comentaron algo de la palmera. Sí, mira, es que en mi libro sobre resiliencia uso yo la metáfora de la palmera. Las palmeras, cuando pega el fuerte viento, tienen la sabiduría de agacharse, ser humildes, dejar pasarlo, y una vez que pasó, se vuelven a levantar. En cambio, los troncos fuertes, como las grandes ceibas de mi tierra, que es Yucatán, les pega ese huracán, las arranca de cuajo y las quiebra totalmente. Entonces, la rigidez en la vida no nos conduce absolutamente a nada. Tenemos que tener flexibilidad. Y en el tema del perdón, eso implica la capacidad de poder tratar, por lo menos, de comprender al ofensor. ¿Qué fue lo que le pudo mover a esa persona para hacer lo que hizo? Y como tú decías, Mario, ver a veces esa intención del ofensor, que no fue dañarnos a nosotros. No, tener algo para sí mismo. Somos víctimas en el camino de su búsqueda de placer, de satisfacción, ¿no? Entonces hay que tener esa flexibilidad, porque las palmeras son las que perduran
a las fuertes tormentas. Sí, importantísimo. Oye, Mario, otra, en esto de el perdón, ¿no? Seguir hablando del perdón, nos dicen, es que no me lo puedo olvidar. Esa es una de las cosas que seguro te han dicho mucho. No puedo olvidarlo. ¿Es posible olvidar? Es que eso es una falacia. El perdón ¿no? es amnesia, ¿no? Exacto. La cuestión es cómo lo recordamos y qué hacemos con lo que recordamos. ¿Dónde lo ponemos? ¿Lo ponemos en el cajón de las injusticias, de las cosas pendientes, de las cosas que requieren venganza? ¿O lo ponemos en el espacio de los hechos de la vida? Doliendo como dolió y afectando como afectó, esto pasó. Esto pasó y yo estaba allí cuando esto pasó. Y eso también de alguna manera me pasó a mí. Pero yo no soy el objeto de la causa de eso que pasó, porque hay muchos involucrados. Aún el que me atropelló, claramente no salió de su casa con la intención de ver quién voy a atropellar y atropellarme a mí deliberadamente. Y aunque hubiera sido así, que hubiera sido el que conozco, que me hubiera tenido coraje, ¿a quién está atropellando realmente cuando me atropella a mí? ¿Es a mí nada más? ¿O es a personas que siente que le deben algo en esto de alguien me la tiene que pagar, ¿no? ¿Qué está proyectando en mí? Sobre todo cuando es una persona que dices, bueno, yo no he tenido mayor disgusto con esta persona, o no fue el famoso, yo no considero que sea para tanto, pero el nivel de acción del otro, si no corresponde a lo que sucedió, quiere decir que a lo mejor se está cobrando otras cosas en mí que no tienen que ver conmigo. Y lo malo es que eso nunca va a solucionar nada. Porque eso tiene que ser, como hemos dicho repetidamente, desde adentro. ¿Cómo coloco yo esto? Hay una pregunta que podríamos agregar a la que nos hacen de cómo liberarse del resentimiento. Yo agregaría una segunda pregunta que podría reemplazar o sustituir o complementar a la anterior. Es, ¿qué estoy haciendo yo que el resentimiento no se va de mí? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué me estoy contando? Claro. ¿Qué historias estoy complementando? ¿Qué huecos estoy llenando? ¿Qué espacios estoy y con qué los estoy llenando? ¿Me ayuda? ¿Me ayuda a decirme repetidamente, pero van a ver que hay un karma que va un día? ¿Me ayuda a decir, pero es que yo sufrí, yo soy la víctima? ¿Me ayuda eso? ¿No seré yo, maestro? ¿No seré yo el que estoy manteniendo el resentimiento en mi vida, que naturalmente ya se hubiera ido si yo no le digo, no, espérate, no te vayas porque te voy a echar más leña, porque necesito que revivas, porque solamente así mantengo este recordatorio? Hay personas que lo hacen como mecanismo de defensa para no volver a ser lastimadas. Entonces, mantengo el resentimiento contigo para que no te vuelvas a acercar, porque no encuentro otra manera de poner límites, sí, por ejemplo. O, por ejemplo, estos hombres o mujeres que fueron lastimados en una relación amorosa años atrás y deciden vivir su vida solos porque no los vaya a lastimar nadie más. Entonces toman esa decisión, más vale solo que mal acompañado, en lugar de decir por qué no reconstruyo una relación distinta desde mí, de un yo distinto, para evitar meterme con personas que no respetan mis límites y yo no ser capaz de ponerlos cuando veo que se están pasando. Claro. Porque aguanté, porque permití, o también porque yo también traspasé algunos, ¿no? Porque no es blanco o negro. A ver, justo Alejandro Hernández nos dice, tengo 38 años y casi toda mi vida he tenido rencor. Y eso me ha llevado al coraje, la frustración, el miedo, a ser dañado nuevamente en mi vida, a tal punto que no he tenido amigos y menos novia. Alguna vez me lastimaron y ya no pude salir de eso. ¿Cómo puedo salir? Porque ya me está afectando muchísimo. Pero lo que me parece interesante de Alejandro es que dice que son 38 años de vida. Y hace rato Rosita nos decía, eso es que en algún punto se vuelve ya un estilo de vida, se vuelve víctimas y con las ganancias secundarias. Pero es que estamos hablando de que, aunque Alejandro ya lo detectó, son 38 años viviendo este estilo de vida. Rodrigo, ¿qué le podemos decir a Alejandro? Sí, de nueva cuenta, ¿no? Algo que se había dicho hace unos momentos está lo que decía Mario, ¿no? Cuestionarnos entonces cómo o por qué sigo enganchado en esa parte, que digo, se dice muy fácil, pero implica todo un proceso justamente, ¿no? O sea, no, aun cuando, por ejemplo, este comentario identifica poder llegar a la causa de eso, pues es muchísimo más complicado de lo que se dice, ¿no? Es todo un proceso y además, de nueva cuenta, ¿no? Como decíamos, en esta hipermodernidad, como la hemos denominado, pues si yo no logro resolver esto en 2 meses o 3 meses, entonces abandono el proceso de análisis, de reflexión, porque todo tiene que ser muy rápido. Ay, la verdad es que... Sí. Esas terapias rápidas que no funcionan. Es un proceso. Sí, es un proceso y suele ser muy largo también, ¿no? Entonces... Oye, y se nos ha escapado una parte de lo de la herencia. Fíjate, ahorita pensé, habría que revisar también
cómo le enseñaron a vivir. Claro. Porque tal vez hay alguien en su familia, tal vez su mamá, tal vez su papá, tal vez alguien cercano que está viviendo así, que no perdona algo, ¿no? Y él lo está repitiendo así. Sí. O sea, que no se atreve a Porque vivir nunca la vida de otra aprendió. manera. Tal vez puede ser un aprendizaje. Sí, Ani, suele ser también. muy común, y lo decía Rosita y Mario también, estas ganancias secundarias. Hay una ganancia psíquica en el masoquismo, ¿no? Y una de ellas es interesante porque es de repente la demanda de amor a través del dolor, ¿no? Necesito que me quieran porque he sufrido mucho, necesito que me entiendan porque me ha ido muy mal en la vida, y eso... Es un pésimo camino, ¿eh? Es un pésimo camino, pero además, como dice Cristina, suele ser común que la relación masoquista de demanda de amor a través de ese masoquismo suele ser muy generacional, ¿no? O sea, sí hay una forma en la que mamá o papá nos dicen muchas veces, tú tienes que cuidarme, tú tienes que quererme, tú no puedes dejarme porque X, Y, Z, y por supuesto que eso entonces va configurando el ser del sujeto, ¿no? Sí, claro. Ahora, una última cosa, ¿no? También que Rosita decía hace rato, el ataque de rabia. Claro, o sea, pensé justamente en este término del acting out, ¿no? Como este pasaje al acto. ¿Cómo se da este acting out? ¿Cómo viene el pasaje al acto? Pues suele ser por una falla en lo simbólico, ¿no? O sea, es importante darle espacio a la palabra. Es importante, entonces, para no llegar a ese ataque de rabia, como decía Rosita, pues hay procesos y herramientas de darle espacio a la palabra, darle espacio al juego, darle espacio a la creatividad, darle espacio a un montón de otras cosas, justo para no tener que llegar a ese momento donde ante la imposibilidad de la palabra viene el pasaje al acto, viene el ataque de rabia, viene la agresión, pero justo para no llegar a esa parte, pues hay muchas otras formas muy creativas, el proceso analítico, la terapia, como también habían dicho, son herramientas que podemos tener para no tener que llegar hasta ese ataque de rabia, que además, como también habíamos dicho muchas veces, ni siquiera la causa de mi sentimiento de injusticia o de esta parte del resentimiento, muchas veces pues puedo bajarme del carro y agarrarme a golpes con el primero que se me pone ahí. Pues claro que la persona con la que me estoy agarrando a golpes no es la causa de ese sentimiento No, de claro. injusticia. Hay una frase tengo, ¿no? que circula mucho en redes, que seguramente la han escuchado, que dice, si no curas tus heridas, vas a sangrar sobre personas que no te las hicieron, esas heridas, ¿no? Entonces hay que curar las heridas. ¿Ibas a decir algo? Sí, mira, la única alternativa que una persona que afortunadamente reconoce que hay rencor, o sea, está peleado con el mundo, pero reconoce que esto tiene su origen en el rencor. Y la única alternativa es el perdón. No hay otra. Es la única que tal vez sí necesita una orientación terapéutica para poder pasar por el proceso o hacerse de herramientas, de libros, de información para poder transitarlo. Pero no hay otra más que el perdón. Oigan, hablando de esto de perdón, tenemos la entrevista con Carlos Sánchez. Él es psicólogo clínico que nos dice cómo superar el resentimiento. Vamos a escuchar lo que él nos tiene que decir. El resentimiento es resentir, es volver a revivir algo que me sucedió en el pasado, lo cual me obliga a estar pensando en el dolor, en el sufrimiento, en el enojo. Pero si yo me permito el hacerme responsable de mis emociones y decir, de mí depende liberarme de esta emoción, entonces eso me da la capacidad de sanar y de no permitir que situaciones me dañen. Por supuesto que todo el mundo estamos expuestos ante la adversidad, pero va a ser mi capacidad de responder, de afrontamiento a esas situaciones, lo que va a marcar el resultado. Aprender a verbalizar mis emociones, conectarme si me causó enojo, tristeza, frustración, impotencia, y poder asumir esa emoción y poderla sanar. El vivir sin resentimientos, el más beneficiado soy yo mismo, porque me doy libertad. Es no estarme atormentando de viviendo del pasado, sino me permite vivir en el presente, en el aquí y en el ahora. Y eso es inteligencia emocional. Aprender a reconocer mis emociones, aprender a comunicar esas situaciones que me están afectando, el establecer límites sanos, esa autorregulación y elaborar esas emociones. A veces voy a utilizar el ejercicio, por supuesto la psicoterapia para hablar mis emociones,
es el aprender psicoeducación, aprender cómo lidiar con personas, situaciones, eventos dolorosos, traumáticos, una infidelidad, un engaño, una traición, situaciones de la vida, pero encontrar que hay otras herramientas que solamente el estar atrapado en una rueda, que es estar reviviendo, resintiendo, recordando una emoción y ver que hay alternativas, darle salida. Muchísimas gracias a Carlos y le mandamos un fuerte abrazo también. Ani, por favor, que hay muchas... Quiero compartirles esta llamada de Iracema Sastre. Dice, tengo 18 años separada de mi pareja. Regreso al hogar nuevamente porque lo perdoné y nuevamente él se fue. Actualmente estamos separados y solo tenemos una relación por mi hijo. Sin embargo, cada que lo veo le tengo un rencor. Me molesta y me irrita demasiado su presencia. ¿Qué puedo hacer para trabajarlo? Y les comparto también esta llamada de Fausto. Dice, yo formo parte de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Nos mencionan que muchas veces el beber de forma desenfrenada es a causa de los resentimientos que le tenemos a la familia o a otras personas. Hoy en día tengo un resentimiento con uno de mis compañeros de mi comunidad, donde esta persona intentó robar una bolsa con mis prendas de ropa. Este evento sucedió hace más de 3 años. Sin embargo, hasta la fecha, mi compañero me exige que le pida una disculpa, supuestamente porque lo exhibí ante mis compañeros. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué nivel de resentimiento tengo y cómo puedo trabajarlo? Estas son las llamadas que tenemos. Quiero compartirles también algunos de los otros comentarios que tenemos en Facebook y ustedes me detienen, Cris. Sí. Sí, porque son bastantes. Bueno, este de Sara García que dice, como Juan Gabriel, ya te pedí perdón y no me quieres perdonar. ¿Qué quieres que yo haga? Dice Sara García. Ofelia Acevedo Velázquez. ¿Qué pasa cuando uno perdona y deja el resentimiento, pero el otro no? ¿Qué protocolos se siguen para identificar, contener, tratar, educar, informar, prevenir y sancionar según este tipo de situaciones con la otra persona? ¿Qué podemos hacer? Nos dice una Ofelia. lista de todo lo que... Nos pidió así puntos, bullets. Compra los libros de estos chicos y seguro vas a encontrar la respuesta, ¿verdad? Sí. Dice María Irma Goisman a través de YouTube. Tengo resentimiento personal con 3 personas porque me lastimaron. No las frecuento y no me siento culpable por tener ese sentimiento. Soy consciente de él y no tengo manera de vengarme, así que solamente vivo con él, nos dice María Irma Goisman. Y otra pregunta que nos hace Adán Méndez. ¿Qué pasa cuando hay resentimiento inconsciente? ¿Se manifiesta en nuestro comportamiento? ¿Cómo me puedo dar cuenta que yo vivo en resentimiento? Pues bueno, yo creo que ahora sí que todos engloban el resentimiento. Mario, ¿quieres decirles? O sea, engloban la idea de ¿qué hago? Tengo resentimiento y no lo sé manejar. Sí, yo regreso porque me parece muy importante. ¿Qué estoy haciendo para mantener este resentimiento? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cómo sigo alimentando? ¿Con qué ideas? ¿Qué estoy esperando que el otro haga? Pero es que esperar que el otro haga algo y que de eso dependa el que yo me libere de algo es garantía de frustración y es garantía de fracaso. Si el otro hace, qué bueno que haga. Ayudará de alguna manera, quizá. Pero ¿qué voy a hacer yo, independientemente que el otro me pida perdón o no me pida perdón, reconozca o no reconozca? Lo primero es ponerse a salvo. Sobre todo si una persona no reconoce y si no reconoce te sientes en riesgo de que te siga lastimando de la misma manera. Bueno, lo primero es ponerte a salvo, quizá poner límites mucho más firmes. Una vez que ya te garantizaste de alguna manera que ya no tienes ese tipo de vínculo o ese tipo de relación que el otro no te pueda lastimar de la misma manera porque ya pusiste la distancia necesaria, ahora sí, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo pensar más en mí? Yo sí pensar más en mí y menos en el otro. ¿Cómo puedo generar este equilibrio del que hablábamos, que no solamente es mente, razón, sino también espíritu? Dicen que el síntoma es una protesta del alma, que estamos llevando al alma por un lugar que no quiere ir. Y a mí me queda claro que llevar a nuestra alma, y si quieren ver el alma como la psique, porque eso significa la psique, alma, estamos arrastrando a nuestra mente o a nuestro espíritu, a nuestra alma, por lugares que no quiere ir, lo estamos enlodando de alguna manera. Claro. Es decir, bien lo decía Rosita, estamos tomando ese veneno para nosotros, es muy masoquista, porque una parte de nosotros está siendo arrastrada por lugares que no queremos ir. Claro. Tenemos que escuchar también a esa otra parte que quiere, insisto, quiere paz. Oigan, ya estamos al final del programa. Tenemos literal 3 minutos para terminar el programa. Entonces me gustaría que, a forma de conclusión, ¿qué quieres que se quede el público? Sí, pues algunas recomendaciones quizás.
Marco Aurelio, las meditaciones, pues es un texto que a mí siempre hay un montón de ejercicios espirituales, justo Rosita hablaba de la espiritualidad, entonces por ahí las meditaciones de Marco Aurelio trae toda una serie de ejercicios como justamente cómo poder vivir de una manera más tranquila este ideal de la ataraxia de los estoicos, ¿no? Que es como la imperturbabilidad ante los hechos del mundo. Entonces, recomendar ahí a Marco Aurelio. Y una anécdota rapidísima, un amigo pierde a su mamá, tuvo un montón de problemas y pues de repente él me decía, bueno, pues estaba mucho con el tema del budismo, por ejemplo, y así como hablaba yo del símpatos del griego, también el concepto de compasión para el budismo ayuda mucho, ¿no? Entender que si la vida es sufrimiento, que es la primera verdad noble del budismo, pues entender que ese que me lastimó no es otra cosa más que un alma sufriente, igual que pues, todos los que andamos por aquí, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Rosita. Bueno, en el poco tiempo que ya nos queda, recordemos algo, queridos amigos, podemos optar por vivir en el pasado o vivir en el presente, independientemente de lo que nos hayan hecho. No podemos cambiar absolutamente nada de lo que nos hayan hecho. Tenemos que perdonar a quien nos lo hizo para nosotros poder dar ese paso fundamental hacia la libertad que nos va a dar paz y también nos puede dar esperanza para reconstruir la vida. El perdón es el único camino alternativo y recordemos, como lo hablábamos tal vez, Cris, la falta de amor es el grave problema en nuestro mundo. Toda persona que te lastima es una persona que tiene dolor dentro de sí. Muchísimas gracias, María Elena. La única persona que podemos reparar es a nosotros mismos. No podemos cambiar el mundo, no podemos cambiar al otro. Y creo que efectivamente el perdón es el camino y ser amables con nosotros. Ser amables con nosotros. Nosotros no ser los que sigamos revictimizándonos, lastimándonos de lo que de por sí ya estamos lastimados por lo que nos pudo haber pasado. Tenemos que optar por el amor, tenemos que optar por la amabilidad, tenemos que optar por eso para poder estar bien. Pensar en nosotros y ya no tanto en lo que sucedió. Que lo que sucedió, sucedió y duele, sí duele. Pero ahora me toca pensar en mí, cómo puedo estar bien, cómo puedo liberarme de esto y dejar de alimentar esa hoguera para que se vaya extinguiendo. Es lento porque quedan las brasas ahí, pero si no le ponemos más, se va a ir extinguiendo conforme pensamos más en nosotros. Sí, sin duda. Nunca lo vas a olvidar porque tienes memoria, pero sí el sentimiento se va a ir extinguiendo y se va a acomodar, ¿no? Mi Ani. Gracias, audiencia, por ser parte de este diálogo en confianza. Gracias por compartir. Gracias por ser parte de esta construcción de conversación. Fue una gozadera leerles, la verdad. Estuvo precioso el programa del día de hoy. No saludé el día de hoy a mis compañeras de lenguas de señas mexicanas. Ahorita está con nosotros justamente Magdalena, ¿no? Magdalena. Sí, Magdalena Alejo y Jimé Raya estuvo hace ratito. Les mando un saludo a las dos. Gracias a ustedes tres. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Quédate aquí en el Canal 11 y la próxima semana con nosotros en Diálogos en Confianza. Hasta luego.